Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro nació el 8 de octubre de 1676 en Casdemiro, localidad de Orense, en la que sus padres, de familia hidalga, poseían una casa. En 1690 ingresó en el monasterio benedictino de San Julián de Samos, pasando posteriormente a Salamanca, estudiando teología en el Colegio de San Vicente de esta ciudad, así como en el Colegio de San Pedro de Eslonza, próximo a León. Completada su formación en 1709, el padre Feijóo llega al monasterio de San Vicente en Oviedo, que sería su residencia habitual hasta el final de sus días. La estancia de Feijóo en Oviedo se prolongará a lo largo de más de 50 años, hasta su fallecimiento en 1764, y en la capital asturiana escribe su dilatada obra, auténtico compendio del saber de su tiempo. El ambiente que respiramos, o país en que vivimos, tiene gran influencia en la conservación o detrimento de la salud. Casi todos condenan por no saludables los países húmedos, pero se engañan. Todo el Principado de Asturias es muy húmedo. Con todo, no solo en las montañas de él, mas también en los valles, vive más la gente que en Castilla. Catedrático de Teología en la Universidad de Oviedo hasta su jubilación, alcanzó el grado de maestro general de su orden, la de San Benito, y fue 2 veces abad del convento de San Vicente, aunque rechazó otras abadías, así como un obispado en América. El retrato que tengo a mis espaldas es una excepcional pieza del estilo característico de Maella, con una pintura de muy buena calidad, con unos grandes acabados y sobre todo muy esmaltada, característica del quehacer académico y sobre todo de la influencia del gran retratista que trabajó para España y concretamente para la corte de Carlos III, Antonio Rafael Mengs, un artista con una enorme influencia en la escuela española. El retrato nos muestra cómo muy bien se deja de ver a un padre Feijóo en una actitud valiente, tratando de concretar sus ideas mediante la pluma. Está, como bien se puede ver, sorprendido mientras escribía, en un gabinete que tiene, entre otras cosas, un microscopio. Como sabemos, el afán científico, las ganas por conocer la ciencia experimental y las normas de la naturaleza, para desvelar todos los errores y todos los criterios erróneos que el conocimiento adquirido había perpetuado a lo largo de la historia, pues hacen de él un auténtico precursor de la ciencia experimental en España. Por lo tanto, la presencia de esos detalles tan accesorios, pero al mismo tiempo significativos, como es una mesa rellena de material de escritura, plumas, papel, recado de escribir, pero también un microscopio, nos apunta muy claramente sobre esa valoración tan alta que la ciencia, y sobre todo la ciencia experimental, tenía en la producción del reverendo padre Feijóo. La primera publicación del padre Feijóo fue la Apología del Escepticismo Médico, dada a la imprenta en 1725. Desde ese año y hasta 1760, salen de su pluma más de un centenar de trabajos entre folletos y libros. De su obra más conocida, El Teatro Crítico Universal, iniciada en 1726 y culminada en 1740, aparecerán 9 volúmenes y 5 de las cartas eruditas y curiosas, publicadas entre 1742 y 1760. Se trata, como se lee en el mismo Teatro Crítico, de discursos varios, en todo género de materias para desengaño de errores comunes. Errores comunes que, en buena medida, eran generalmente aceptados y hacían parte del pensamiento de la época. Inmenso trabajo toman sobre sí los desengañados, que en esta materia se meten a desengañadores, porque en cada individuo encuentran un nuevo fuerte que expurgar, y un fuerte en quien no hace mella la razón, ya porque los más no son capaces de penetrarla, ya porque la experiencia, que falsamente tienen aprendida, los obstina a cerrar los ojos para no ver la luz.
Por la temática de su obra y por la propia naturaleza de su pensamiento, Feijóo, que se definía a sí mismo como ciudadano libre de la República de las Letras, fue un escritor polémico. En sus ensayos, el benedictino se aparta de la tradición escolástica y utiliza un estilo llano, directo y ajeno a cualquier tipo de afectación. Feijóo es realmente el iniciador de uno de los grandes géneros literarios en la literatura española, el ensayo. Aunque en el siglo XVIII todavía no se empleara esta palabra para designar a este género, sin duda los discursos del teatro crítico y las cartas de esos otros 5 tomos de cartas eruditas podemos ya considerarlas ensayos. De hecho, la palabra discurso venía a recubrir un espacio semántico muy próximo al que la palabra ensayo, que todavía tardaría en adquirir ese sentido en español, tiene hoy. Este es el mérito fundamental de Feijóo, el haber dotado a la literatura española de esa vía de expresión que era perfectamente adecuada a lo que él llamaba su designio, que era el destierro de errores comunes. El ensayo le permitía tocar todo tipo de temas. Él, de hecho, en una ocasión dice que en vez de escribir una historia de la teología, que creía que era algo que se le había pasado por la cabeza en alguna ocasión, pero que pensaba que no era muy útil para España, España necesitaba más de lo que él llama literatura mixta, es decir, obras misceláneas, obras de variada y amena erudición destinadas a combatir errores tradicionales, a difundir nuevas ideas que ya estaban circulando por Europa. El padre Feijóo critica la preocupación que reina en España contra toda novedad y el temor de que las doctrinas nuevas traigan algún perjuicio a la religión. Fueron muchísimos los problemas, porque el padre Feijóo fue tan longevo que vivió durante 5 reinados, cambio de dinastías, y como es imposible aludir a todos esos problemas, yo me fijo fundamentalmente en lo que el padre Feijóo supuso en aquel proyecto que tuvieron unas minorías, pocos pero muy cualificados, de cambiar la mentalidad de los españoles, o sea, de dejarlos de ser tan atraídos por los atavismos, por lo del siempre fue así, por lo puramente ortodoxo, con el intento de europeizar a España, de desengañar a España, de librarla de supersticiones, de librarla de fanatismos de entonces, pero algunos de ellos perdurables. Y en este intento de Feijóo se encontró con las resistencias de las inmensas mayorías, unas mayorías que atacaban a todos aquellos ilustrados de los que era buen representante el padre Feijóo, incluso con el instrumento principal del libro, pero los atacaban por querer introducir novedades era venido de fuera era malo, lo malo era lo herético, y se hicieron tal complejo mental que lograron al final imponerse sobre aquellos ilustrados. Feijóo, por tanto, es el representante de unas minorías que quieren europeizar a España, que quieren universalizarla, modernizarla, hacer que deje de preocuparse de cuestiones inútiles e introducirla por el cauce de la modernidad. Su papel de desengañador de falsas verdades y errores comunes le granjeó no pocos enemigos. Entre ellos, el franciscano Soto y Marne y el escritor Salvador José Mañer, aunque no es menos cierto que sus escritos alcanzaron una enorme repercusión y fueron objeto de distintas reediciones hasta superar en su conjunto los 500.000 ejemplares, cantidad inusitada para la época, y siendo traducidos a distintos idiomas. En el panorama de la edición española del siglo XVIII desempeña un papel realmente destacado la edición de las obras de Feijóo. Habría que decir las ediciones. Esas ediciones que globalmente representan seguramente el éxito editorial más importante de la edad moderna, ese éxito se ha considerado de momento globalmente, es decir, contando ediciones. Ahora bien,
No todas las ediciones son contables, ya que hubo ediciones piratas, hubo ediciones parciales, etcétera. La bibliografía del padre Feijóo es un laberinto bibliográfico. A pesar de todo, es muy posible afirmar con toda seguridad que esta obra fue comprada, seguramente leída, por unos 300.000 lectores durante el siglo XVIII. Ninguna obra, desde luego, ha tenido esas tiradas. Entre los defensores de Feijóo se encontraban el padre Sarmiento y el padre Isla, y en otro plano, los reyes Carlos III y Fernando VI, quien llegó a promulgar un decreto sancionando la bondad de la obra feijoniana. Por cuanto la general aprobación y aplauso que han merecido en la República Literaria a propios y extraños las útiles y eruditas obras que vos, el maestro Benito Jerónimo Feijóo, digno hijo de la religión benedictina, mueven mi real ánimo a hacer manifiesta mi gratitud a tan provechosos trabajos y a que sea notorio el deseo que me asiste de que continúen con igual acierto para mayor lustre de mis vasallos. Las obras del padre Feijóo hicieron de éste la primera figura intelectual en la España de su tiempo. Un contemporáneo, Lang de Casafonda, afirmó que era venerado como un oráculo en toda España y en las Indias. En Oviedo, el benedictino alcanzó también probada fama como catedrático universitario y notable conversador. Es la naturalidad una perfección, una gracia, sin la cual todo es imperfecto y desgraciado, por ser la afectación un defecto que todo lo hace despreciable y fastidioso. Todo digo, porque entienda vuesa merced que no hablo solo del estilo. A todas las acciones humanas da un baño de ridiculez la afectación. El perfil humano de Feijóo responde enteramente a lo que es el perfil de un sabio. Y como los verdaderos sabios, Feijóo fue un hombre de una enorme sencillez, de una gran sencillez. Fue un hombre muy poco vanidoso, muy poco amigo de la pedantería y extremadamente sociable. Muestras de esa sociabilidad se encuentran a través de la propia obra de Feijóo muchísimas, ¿no? Tenemos muy documentado pues la tertulia que él mismo mantiene, que él anima en la celda del convento de San Vicente, del Colegio de San Vicente, a la que asistían pues gentes muy diversas, gentes procedentes de ámbitos sociales muy distintos. Pues podía haber un músico de la catedral, por ejemplo el organista Zumárraga, podía haber un comerciante de la ciudad, pues Lázaro Suárez, podía estar el mismo regente de la audiencia, Gil de Haz. Esa tertulia era visitada periódicamente por caballeros del Principado, corresponsales suyos, amigos suyos, con los que iniciaba viajes a las salas del Principado, a los extremos, tanto al oriental como al occidental, para observar sobre la marcha aquellos fenómenos que él después sobre los que intentaba discernir, o intentaba averiguar realmente las causas profundas que motivaban aquellos fenómenos, con lo que era su objetivo fundamental, la lucha más denodada que él mantuvo a lo largo de toda su vida, que era la lucha contra el error, ¿no? En el obetense convento de San Vicente, reunió el padre Feijóo una importante biblioteca en la que abundaban libros científicos y filosóficos de autores ingleses, alemanes y especialmente franceses. La lectura de revistas científicas y literarias francesas permitía al benedictino estar al día respecto a las novedades del pensamiento europeo. Ciencia y filosofía, pero también la religión, la medicina, la astronomía, la física, la historia natural o la biología fueron asuntos de interés para el padre Feijóo, quien desde la tradición escolástica enlaza con el pensamiento ilustrado y se convierte en su introductor en España. Feijóo va a distinguir dos esferas del saber muy claramente. Por una parte, el saber de fe, al que no se llega a través de la demostración, sino que la fuente es la revelación, y un saber natural, que es el que se adquiere mediante el ingenio, la experiencia, la demostración. Es a partir de aquí donde él intenta aunar razón
y revelación. Feijóo también lo que pretende, justamente mediante la razón, es depurar las prácticas religiosas, eliminar todas las adherencias que repugnan a la razón, los sacrilegios. Él critica los milagros, las supersticiones, los talismanes, por ejemplo, como pueden ser las reliquias, los exorcismos, no cree en la posesión demoníaca, y lo que quiere es devolver, digamos, a la religión pues las elementales verdades reveladas. Es en este sentido donde enlaza con la mejor tradición pedagógica del humanismo cristiano. Unas fuentes suyas muy claras son Erasmo o Sores Vives, porque él cree que la ilustración, lejos de entorpecer la virtud, la vida de virtud y la salvación, al contrario, pueden contribuir y ayudar a ella, fortalecer la auténtica fe. Los que dan tanta autoridad a la voz común no prevén una peligrosa consecuencia que está muy vecina a su dictamen. Si a la pluralidad de voces se hubiese de fiar la decisión de las verdades, la sana doctrina se había de buscar en el Alcorán de Mahoma, no en el Evangelio de Cristo. El padre Feijóo fue unánimemente considerado como una de las figuras señeras del siglo XVIII español, admirado y respetado en su tiempo. Sin embargo, la atención por su obra declina en el XIX y en el primer cuarto del siglo XX. Sobre la difusión de Feijóo fuera de España, o sea, concretamente en Francia, diré tan solo esto. Feijóo, desde luego, fue muy conocido en su época y traducido también en Francia. Tuvo una influencia notable, pero le pasó en Francia lo que en España, y más claramente todavía, es que pronto, después de su muerte, conoció lo que en Francia llamamos la traversée du désert, es decir, que su fama pasó por un desierto, ya no se habló mucho de él, y efectivamente ediciones más recientes de su obra en Francia no las hay. En las clases tampoco se estudia, en los programas de las oposiciones a cátedras, por ejemplo, hace, no sé, una cantidad de tiempo que no aparece el nombre de Feijóo. Hay tesinas en Sorbona, se hicieron, y Aguilar Piñal reseña algunas, sobre todo con dos catedráticos de París que estudiaron bastante detenidamente la obra de Feijóo. Uno es Delpy, que publicó en el año 36 dos obras importantes sobre el Padre Maestro, y el otro fue más recientemente Robert Ricard, que también publicó muchas cosas, muchos artículos pequeños pero interesantes sobre el Padre Feijóo. En su posterior recuperación, habría de tener no poca influencia el médico y humanista Gregorio Marañón. La importancia de la obra feijoniana no ha dejado de acrecentarse con el paso del tiempo. La dialéctica interna entre filosofía y religión en sus textos continúa siendo hoy motivo de reflexión. Feijóo debería estar mucho más integrado en las enseñanzas secundarias y universitarias. Tiene una importancia capital tanto dentro del pensamiento religioso como filosófico. Por ejemplo, es muy curioso saber que él ya advirtió a los católicos que deberían dedicarse más a buscar la verdad y no tanto a defenderla. En cuanto a la filosofía, Feijóo defendió un escepticismo que no es ni resignación ante el conocimiento, es decir, de que no se pueda conocer absolutamente nada, ni es tampoco una indiferencia, porque él fue realmente un hombre que se empleó con toda su voluntad en la defensa de la verdad y de lo que creía más probable. Su escepticismo es afirmar que siempre se tiene un cierto, o hay que tener un cierto recelo o miedo de que el otro o la opinión contraria pueda ser verdad.
Eso significa que él mantuvo siempre una postura abierta y tolerante, y la tuvo con el saber de su tiempo. Él no rechazó a nadie, a ningún pensador, solamente por el hecho de que fuera hereje. Gregorio Marañón pronunció la conferencia inaugural de un centro de estudios creado en Oviedo para conservar la memoria del benedictino y estimular el estudio de su obra, la Cátedra Feijó. La Cátedra Feijó se fundó en 1954 por iniciativa del Ayuntamiento de Oviedo. En realidad es una institución que depende en parte del Ayuntamiento, en parte de la Universidad. Y se fundó para investigar y para, de alguna forma, extender las doctrinas del padre Feijó y los problemas relacionados con el siglo XVIII. Durante algunos años, las actividades de la cátedra fueron fundamentalmente conferencias y las publicaciones de unos cuadernos que constituyen una casi auténtica joya bibliográfica. Y a partir de 1964 hubo un pequeño cambio, puesto que en el primer simposio sobre el padre Feijó y su siglo se pidió que se institucionalizara de alguna forma el simposio y que se creara una especie de biblioteca feijoniana que reuniera aquí en torno a la Cátedra Feijó pues todo lo relacionado con Feijó y con el siglo XVIII. Hoy continúa siendo un instituto de investigación de la Universidad de Oviedo que se dirige, según consta en su reglamento, a desarrollar programas de investigación sobre el siglo XVIII, impartir enseñanzas especializadas, organizar cursos, congresos, actividades docentes, seguir desarrollando una biblioteca especializada en el siglo XVIII español e hispanoamericano y agrupar a los investigadores del siglo XVIII español e hispanoamericano para compartir conocimientos y también para facilitar materiales de investigación que podamos necesitar. También recientemente el Instituto ha organizado en Internet un grupo de discusión que se titula Siglo XVIII, al que están inscritos unas 300 personas, y próximamente pondremos en funcionamiento un portal dieciochista con una finalidad más ambiciosa que permita difundir todo tipo de informaciones bibliográficas, de congresos, de actividades, etcétera, sobre el siglo XVIII. Naturalmente, entre los proyectos de investigación del siglo XVIII y los trabajos que hemos realizado, la figura de Feijó ocupa un lugar excepcional. A él dedicamos un magno congreso en 1976 que reunió en Oviedo a un grupo muy grande de especialistas de todo el mundo. Y desde hace tiempo en el Instituto trabajamos en la publicación de la edición crítica de las obras completas de Feijó. El padre Benito Jerónimo Feijó falleció en Oviedo el día 26 de septiembre de 1764 tras una prolongada enfermedad cuyos primeros síntomas se manifestaron en marzo de ese mismo año. La ciudad en la que había permanecido durante más de medio siglo, en la que tantos amigos había tenido y en la que escribió el conjunto de su obra, tributó un sentido a Dios a quien era conocido como el Padre Maestro. Si algún medio se registra entre el nacer y el morir de nuestro sabio, son sus útiles trabajos y obras dignas de eterna memoria. Números únicos con que se deben computar los años, según la infalible sagrada aritmética del Espíritu Santo, impresa en el libro de la sabiduría. Pues en este celestial arte de contar, todas las que no pertenecen a la clase de obras buenas se reputan por quebrados cuya cuenta no se contiene en este libro de la vida.